Modelo 4. Gestión de proyectos. A partir del PMBOK 5. Modelo 4. Gestión de proyectos. Con PMI, humanismo, gestión del conocimiento y técnicas de administración. El modelo arranca con la definición de unos principios o valores: autorregulación, autoseguimiento y autocontrol. El objetivo es descentralizar la gestión de riesgos, calidad, la gestión del proyecto como tal. El fundamento es la descentralización. A partir de esos principios que le dan fortalecimiento al equipo de trabajo, un segundo elemento a considerar son las técnicas de administración. Esas técnicas nos permiten tener control de la planeación, la atmósfera misma del proyecto para gestionarla, es decir, tener en consideración todos los elementos que hacen parte del entorno propio del proyecto, como los gremios, la legislación, la sociedad, la competencia, los mismos proveedores y en general todos los interesados en el proyecto. De la misma manera, metodologías que nos permitan definir cómo hacer gestión de costos, gestión del plan de comunicaciones, gestión de riesgos, medición, seguimiento, control, rendición de cuentas. Es decir, toda una serie de estructuras administrativas que nos dicen el cómo realizar la gestión del proyecto. El tercer elemento a gestionar es el conocimiento. Esto implica tener control de las tecnologías, del capital intelectual, del conocimiento, del liderazgo y del humanismo. En este apartado lo que debe de suceder es que toda la información que hay en torno al proyecto, la información que genera el mismo proyecto, se gestione de tal manera que pueda ser convertida, transformada en conocimiento. Y a partir de ese conocimiento se puedan definir nuevas reglas, nuevos métodos, tanto para hacer la gestión del proyecto como para hacer la misma gestión empresarial. Finalmente, vienen los elementos más importantes en la gestión del proyecto, por cuanto definen su estructura organizacional y su método para ejecución, y es en esencia hacer uso del PMBOK 5, metodología propuesta por el PMI. En primera instancia tomamos en consideración las distintas áreas de conocimiento que nos propone. Esto indica gestionar la integración, el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y los interesados en el proyecto. Estas distintas áreas de conocimiento son gestionadas a lo largo de 5 distintos momentos del proyecto, los cuales el PMI denomina grupos de procesos. Esos grupos de procesos son el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y finalmente el cierre. Con la gestión de todos estos elementos ya mencionados, lograremos que el producto final que le entreguemos al cliente sea personalizado, cuente con unos valores agregados de innovación,
calidad, un enfoque a servicio, rapidez, competitividad de costos y una serie de valores agregados. De esta manera llevaremos a feliz término el proyecto con control de todas sus variables. Adicional a todos los elementos mencionados, es de tener en consideración que se requiere para descentralizar los principios mencionados, para estructurar las técnicas de administración, para darle ventajas competitivas al producto final que se entregará, hacer gestión de conocimiento, para darle focalización y priorización, utilizar la metodología del PMI. De esta manera tendremos una mezcla de elementos como es el PMI, las técnicas de administración, el humanismo y la gestión del conocimiento, que a partir de principios como el de la buena fe, la generosidad y la colaboración nos darán un enfoque al cliente para finalmente terminar el proyecto dando respuesta a las expectativas reales del cliente. En la gestión también tenemos los grupos de proceso de la planificación. Desde el punto de vista del PMU hablamos del capítulo 4.2, desarrollo del plan para la dirección del proyecto. Y tiene una serie de elementos que nos permiten tener control de todas las actividades que se gestionan, como estimar costos, planificar gestión de calidad, la gestión de los recursos humanos, la gestión de riesgos, un análisis cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos. Planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, realizar análisis cuantitativo de riesgos, realizar análisis cualitativo de riesgos, cambios de negocio, compra con la propuesta existente, planificar la gestión de los costos, generar la EDT y la WBS, identificar las actividades, secuenciar las actividades, implementar, determinar el presupuesto, planificar la gestión de las actividades, planificar la gestión de las comunicaciones, planificar la respuesta a los riesgos. Pero por otro lado, desde el punto de vista de las técnicas administrativas, debemos tener en consideración que se ejecuta gestión de cambios del entorno, la innovación, calidad, servicio, rapidez, competitividad y los costos. Comprar en el mercado las posibilidades de proveer o adquirir. Definir estrategias de ejecución de gestión de riesgos, mecanismos de respuesta a definir en el camino, definir roles y responsabilidades, identifica, promueve y fortalece la toma de decisiones. También realizamos un análisis de la industria del mercado, validando su perfil, crecimiento y la fuerza de la industria. Hacemos un análisis de los competidores, análisis del perfil competidor, análisis de los competidores, ventajas de los competidores. Se hace también un análisis de la política y de la regulación, qué legislación hay vigente, qué actividad política hay vigente. Se hace un análisis social, se miden los aspectos sociales, los grupos de interés que hay con el proyecto. Se hace un análisis de los recursos humanos para tener en consideración los aspectos de mayor relevancia. Se hace un análisis macroeconómico, condiciones macroeconómicas de todo el proyecto, visualizando todos los elementos que pueden incidir de alguna manera desde el punto de vista económico. Y finalmente se hace un análisis tecnológico, validando oportunidades, haciendo un DOFA sobre estos elementos.
En el grupo de procesos de la ejecución tenemos varios elementos a revisar. Desde el punto de vista del PMI, identificamos gestión de integración de proyecto, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, gestión de la calidad, gestión de recurso humano, gestión de comunicaciones, gestión de adquisiciones, gestión de los interesados del proyecto, y desde el punto de vista administrativo vemos unas áreas similares. Está el tema de desempeño, liderazgo, equipos de trabajo, comunicaciones, control y tecnología. En los siguientes apartados veremos detalles de cada uno de estos elementos. En la gestión de las comunicaciones del proyecto, manejadas en el capítulo 10 del PMI, particularmente hablando del 10.2, gestionar las comunicaciones, tenemos una serie de elementos que nos permiten definir cómo hacer gestión de las comunicaciones, que coinciden con algunos de los elementos que se manejan en la parte de administración. Tenemos en la parte de administración, para el manejo de comunicaciones, tener control sobre las herramientas, tecnologías, modelos, comunicación interactiva, comunicación de tipo push, empujar, y comunicación de tipo pull, tirar. Modelos, emisor-receptor, elección del medio, estilo de redacción, técnicas de gestión de reuniones, técnicas de facilitación, técnicas de escucha. Las entradas que tenemos para la gestión de las comunicaciones son el plan de gestión de las comunicaciones, el informe de desempeño de trabajo, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Las herramientas que podemos utilizar son la tecnología de la comunicación, modelos de comunicación, métodos de comunicación, sistemas de gestión de información y informes de desempeño. Y las salidas que vamos a entregar con la gestión de la comunicación son comunicaciones del proyecto, actualizaciones al plan de dirección de proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto, actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Bueno, uno de los elementos más críticos a gestionar en el proyecto son los temas relacionados con la calidad. Tanto en el PMI como en las técnicas de administración tenemos establecidos una serie de elementos que se deben de gestionar para garantizar la calidad. Por el lado del PMI encontramos el capítulo 8, particularmente en este apartado hablamos de el apartado 8.2, que nos habla de realizar el aseguramiento de calidad, donde nos indica que se debe de asegurar mediante el uso de diagramas de afinidad, gráficas de programación de decisiones de proceso, dígrafos de interrelaciones, diagramas de árbol, matrices de priorización, diagramas de red y diagramas matriciales. Desde el punto de vista administrativo, los elementos que tenemos en consideración son la creación de la constancia de propósito, adoptar una nueva filosofía, tener un nuevo enfoque, cambiar paradigmas, enfrentar nuevas situaciones, cesar la dependencia de la inspección masiva, es decir, que descentralicemos esa gestión de la calidad, terminar con la práctica de recompensas a los negocios solo sobre la base del precio, es decir, debemos empezar a buscar otros elementos que se deben de gestionar ante el cliente mismo como recompensa del producto que se está entregando. Mejorar constantemente y para siempre el sistema de producción y servicio en cada una de las etapas, es decir, la descentralización de la calidad.
Instruir y capacitar, hacer entrenamiento permanente, cíclico, de cada uno de los actores que participan en la producción. Instruir el liderazgo, eliminar el miedo, eliminar las barreras entre los departamentos, promover el trabajo en equipo, eliminar los slogans, eliminar las cuotas numéricas, es decir, focalizarnos más que en los números, en la calidad del producto entregado, eliminar las barreras de orgullo en el trabajo, permitir la autonomía y la espontaneidad, instituir un programa vigoroso de educación y entrenamiento, actuar para lograr transformación, aplicar normas de gestión de calidad, como lo puede ser la ISO 9001, como puede ser la GP 1000 para el caso del gobierno, administración de calidad, operaciones justo a tiempo, colaboración, cadena de valor, organización que aprende y tecnología que soporta. Es decir, existen una serie de elementos que debemos empezar a gestionar y a ponerlos a fluir, a funcionar en torno a la calidad. Calidad que debe ser respirada, vivida, entregada por todos y cada uno de los individuos y por todos y cada uno de los apartados en los que se producen los bienes o servicios a ser entregados. Bueno, continuamos con los grupos de proceso de ejecución. En este caso vamos a hablar de la gestión del recurso humano. El PMUP lo maneja en su capítulo número 9 y nos pide que hagamos gestión de la adquisición, el desarrollo y la dirección de ese equipo. Nos hace énfasis en organigramas y descripción de cargos, creación de relaciones de trabajo, nos habla de una teoría organizacional, juicio de expertos, reuniones, influir en el equipo del proyecto, comportamiento profesional y ético, asignación previa, negociación, adquisición, equipos virtuales, análisis de decisiones multicriterio, habilidades interpersonales, capacitación, actividades de desarrollo del espíritu del equipo, reglas básicas, coubicación, reconocimiento y recompensas, herramientas para la evaluación del personal, observación y conservación, evaluaciones del desempeño del proyecto, gestión de conflictos y habilidades interpersonales. Y desde el punto de vista administrativo, redundando con todos los elementos que ya nos ha provisto el PMBI, tenemos el tema del liderazgo, nos habla del desafío al proceso, nos habla de inspirar una visión competitiva, nos habla de que se debe permitir actuar a los otros, es decir, darle protagonismo a todas las personas que hacen parte del proyecto. Eso significa una descentralización tanto del gobierno como de la gestión del proyecto. Nos habla de que el líder debe ser la persona que dé el ejemplo, debe ser la persona que aliente, que motive al equipo de trabajo. Hablando de alto desempeño, nos habla de definir metas, de hacer seguimiento y control del refuerzo, del desempeño, de la compensación frente a los buenos aciertos o a los desaciertos que puedan haber en la ejecución. Nos habla de tener actitudes motivadoras, nos habla de ser justos, nos habla de generar una satisfacción en el ambiente laboral, de un refuerzo positivo, de hacer refuerzo negativo, de hacer empowerment, de buscar la justicia, de la restauración de la equidad, de la satisfacción laboral, de la calidad de vida laboral. Y haciendo gestión del equipo de trabajo,
Las técnicas de administración nos hablan de reclutar miembros con actitudes, valores y contextos similares, de mantener altos estándares de entrada y socialización, de mantener grupos pequeños de trabajo que nos permitan tener un mayor y mejor control de los mismos, pero que tengan la suficiente capacidad para dar respuesta a las responsabilidades que se les van a delegar, ayudar al equipo a alcanzar éxito y hacer publicidad del mismo. Es decir, no es suficiente con ser, hay que también parecer. Hay que ser un líder participativo, presentar un reto externo al equipo, vinculadas las recomendaciones al desempeño del equipo. Y en el grupo de procesos de monitoreo del PMI tenemos gestión de la integración del proyecto, monitoreo y control en el trabajo, realizar el control integrado de cambios, gestión del alcance, validar el alcance, controlar el alcance, gestión del tiempo, controlar el cronograma, gestionar costos, controlar los costos, hacer gestión de calidad y controlar la calidad, hacer gestión de comunicaciones y controlar las comunicaciones, hacer gestión de los riesgos y controlar los riesgos, hacer gestión de las adquisiciones y controlar las adquisiciones y finalmente gestión de los interesados del proyecto y controlar la participación de los interesados. Y desde el punto de vista administrativo tenemos por el lado de control pues disponer de sistemas de control. Puede ser, por ejemplo, un control burocrático que se caracteriza por el establecimiento de estándares de desempeño, medición del desempeño, comparación del desempeño con el estándar, tomar medidas para corregir los problemas y reforzar los éxitos. O control de mercado, que se hace a partir de rendimiento, participación del mercado, evaluar el desempeño, valoración de precios, tasas de mercado y base salarial. También tenemos la opción de hacer control de clan o empowerment y nos vamos a concentrar en las características del empowerment. El empowerment se caracteriza por poner el control donde están las operaciones. Aquí volvemos a hablar de descentralización. Descentralización en la gestión, descentralización en la calidad, descentralización en la gestión de riesgos, descentralización en la gestión, administración de costos. Otro elemento, utilizar controles en tiempo real, en lugar de después de los hechos. Es decir, poder hacer corrección a las desviaciones que puedan tener los planes online a la ocurrencia. Tercero, reconstruir las presunciones, es decir, vinculadas al control administrativo para crear confianza en vez de desconfianza. Es blindar al equipo de trabajo con confianza, seguridad entre ellos. En las organizaciones altamente flexibles de hoy en día se basan en el empowerment, no en la obediencia. La información debe facilitar la toma de decisiones, no es vigilar, es descentralizar. El empowerment es darle al ejecutor la capacidad de tomar algunas decisiones, la capacidad de autorregularse, autocontrolarse, automedirse. Un cuarto elemento es moverse hacia el control basado en las normas de los iguales. El control de clan es algo poderoso. Se sabe, por ejemplo,
que los trabajadores en el Japón prefieren suicidarse que decepcionar a su equipo o quedar mal frente a ellos. Aunque esto es extremo, destaca el poder de la inflexión de los iguales. Los japoneses tienen una cultura y una serie de valores mucho más homogéneos que nosotros. En Estados Unidos se sabe crear sistemáticamente normas entre iguales y ponen menores énfasis en la administración de los números. En términos generales, lo que hay que buscar es promover en la cultura al interior del proyecto un pensamiento colectivo, un pensamiento general, donde el bien del equipo prime sobre los bienes individuales. Y finalmente el numeral 5 nos habla de reconstruir el sistema de incentivos para fortalecer la respuesta y el trabajo en equipo. Los dos objetivos de añadir valor al cliente y el desempeño de equipo deben convertirse en la razón de ser dominante de los sistemas de medición. Y continuamos con los elementos a ser manejados: controles efectivos, control preliminar, control concurrente, control de retroalimentación. Hay un sistema importante que deberíamos de revisar y es el sistema Six Sigma. Es interesante, define unas opciones bien importantes para poder hacer control en el proyecto particularmente. También tenemos la opción de hacer auditorías administrativas, auditorías internas, auditorías externas. Está la opción de hacer controles presupuestales, está la opción de hacer controles efectivos, el establecimiento de estándares valiosos de desempeño, como por ejemplo el EVITA. Se debe al interior del equipo de trabajo, se debe al interior de todo el personal, evitar algunas actitudes como la vanidad, la provincialismo, el narcisismo, la pereza, la mezquindad, la insensatez, la frivolidad. Se debe procurar un suministro de información adecuada. Hoy en día ya manejamos el término de asimetría de información a nivel de todo el equipo de trabajo. Y finalmente tener una comunicación abierta que nos dé confianza al equipo de trabajo. Y desde el punto de vista de monitoreo, tenemos medición del desempeño, validación del desempeño con las metas, validación de los objetivos, alcances y presupuestos, y finalmente corrección de las desviaciones que puedan haber como resultado de la medición.